Bueno, vamos a hablar de este y de otros temas con Jorge González Izquierdo, economista reconocido, a quien siempre tenemos el gusto de saludar en UCI Noticias. Bienvenido nuevamente a UCI Noticias. Muchas gracias por la invitación. Un feliz día, por favor. Gracias, igualmente. Bueno, en líneas generales, me permito hacerle la pregunta, en líneas generales, ¿cuál ha sido su lectura del mensaje que el presidente brindó ayer? De que es un mensaje que lo que anunció en términos económicos, efectivos, porque ha hecho muchos anuncios de buena, digamos, de buena fe, pero los efectivos son pocos, ¿no? Y que no van a cambiar, creo yo, sustancialmente la difícil situación que estamos viviendo el día de hoy en nuestro país, que es una profunda recesión, un desplome del empleo, sobre todo el empleo permanente, estable, formal, ¿no? Una caída del ingreso real de las familias muy fuerte, todo ello provocando pues un aumento de pobreza que creo que va a aumentar desde mi punto de vista alrededor de 7 puntos porcentuales este año, de 20 a 27 nos va a llevar, un aumento también de la informalidad laboral desde mi punto de vista entre 3 a 4 puntos porcentuales, ¿no? Y un aumento de la violencia y delincuencia. Entonces, ese es como estamos hoy día. Yo esperaba que nos anuncie medidas concretas, ¿no?, para cambiar esta realidad que tenemos hoy día. Y mi percepción es que lo que ha anunciado es insuficiente para cambiar en forma importante esta realidad. Y quiero derivar o clasificar mis comentarios en 3 bloques. El primero tiene que ver sobre el control de la pandemia del coronavirus. Yo le estaba solicitando al señor presidente que aproveche el mensaje del 28 de julio para que le diga al país, a la nación, claramente le diga si tiene bajo control a la pandemia del coronavirus o no tiene bajo control a la pandemia del coronavirus a nivel nacional. ¿Por qué? Porque de eso va a depender si la reapertura de la economía que estamos viviendo tenga éxito o fracase. Si esta reapertura con la velocidad que lo están haciendo y no se tiene bajo control a la pandemia, de acá a unos meses que yo estimo septiembre, octubre, van a obligar al gobierno a comenzar a echar marcha atrás y tomar medidas restrictivas, porque se comienza a disparar los contagios, se comienzan a disparar las muertes y lo va a obligar a hacer eso. Yo hubiera esperado que el señor presidente diga a la nación si su gobierno considera que ya tiene bajo control la pandemia para continuar con este proceso de reapertura de la economía, o si no lo tiene, para ver qué cosas adicionales toma. Pero no dijo ni A sobre este punto, ni A dijo. Lo que nos hace entender, perdón, que no lo hay, no hay el control. No hay, pues, incluso los gremios médicos dicen que bueno, lo que estamos haciendo es reaccionar, pero no hay una capacidad preventiva. No, pero miremos nomás Cajamarca, Arequipa, Huánuco y Cusco, los últimos 5 días, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha vuelto a las cuarentenas focalizadas. En los últimos 5 días ha vuelto a las cuarentenas focalizadas. ¿Y por qué? Porque se les está disparando otra vez en esas zonas, se les está disparando la tasa de contagio otra vez y de muertes. Entonces están volviendo a las cuarentenas focalizadas y si eso sigue van a seguir en otras regiones hasta que tengan que llegar a Lima. Entonces eso creo yo que es un tremendo vacío en el discurso del presidente. Muy bien. El segundo bloque tiene que ver con la cuestión de plata, gasto fiscal. De nuevo ha anunciado básicamente 2 cosas. Primero, un segundo bono de 760 soles para supuestamente 8 millones de familias, ¿no?, de hogares, dijo, que va a comprometer 6.400 millones de soles. Primer anuncio nuevo, que no lo había hecho antes. Y segundo, que dijo que su programa Arranca Perú, que sí ya lo había mencionado hace algunas semanas atrás, dijo que va a empezar en agosto a funcionar.
que también involucra 6.400 millones de soles. Y también dijo que lo de la reconstrucción del norte, que también ya lo había anunciado, con gobierno a gobierno, dijo, eso va a involucrar 7.000 millones de soles. Bueno, pero lo realmente nuevo, era el segundo bono de 760, más el Arranca Perú, que ya empieza pues ahorita con las obras de reconstrucción del norte. Eso implica mayor gasto fiscal y lo que quieren hacer es estimular el crecimiento de la economía. Yo he tirado mis cálculos macroeconómicos y calculo que todo sumado te estaría significando en los próximos 12 meses nomás, 12 meses de julio a julio, estaría significando un empuje a la economía, al crecimiento de la economía, de alrededor de 2 puntos porcentuales, ¿no? Que es un empuje, digamos que no es poco, pero tampoco es lo significativo que necesitamos hoy día para aliviar la situación económica y de empleo de nuestros compatriotas. En este caso, también anunció un bono de 200 soles a los huérfanos, pero eso es más que todo un gesto político, ¿no? Digamos, de justicia, pero macroeconómicamente no tiene mayor impacto. Por otro lado... Lo que respecta, perdón, antes de pasar al tercer punto, lo que respecta al gasto fiscal, digamos que es indispensable. Sí, claro, eso es lo que te acuerdas que yo con ustedes decía, cuando ustedes me decían, ¿qué es lo que hay que hacer? Una política fiscal más expansiva, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, ahí está respondiendo a esa inquietud. Pero lo que me preocupa acá es que el Arranca Perú, por ejemplo, ¿no? Te va a crear puestos de trabajo transitorios, temporales. Es decir, a González Izquierdo lo contratan para trabajar en una pista. Bueno, la pista de un distrito dura pues 3 meses. Así es. Ya, trabajo 3 meses, pero termina la pista y me despiden. Claro que en esos 3 meses he ganado mi platita, pero termina la pista y me despiden, pues, y me quedo otra vez en el aire. Entonces, es incluso el mismo efecto que los bonos, ¿no? Claro, pues igualito que los bonos. Entonces, el segundo comentario que quiero hacer es que no dijo mayor cosa de cómo incentivar, promover la creación de puestos de trabajo permanentes, que es lo que le interesa a la gente. Si la gente perdió su chamba en una empresa que ya estaba en planilla, ellos no quieren convertirse en ambulantes ni en taxistas, ellos quieren volver a tener su trabajo estable. Y las medidas que ha anunciado el presidente no garantizan eso, ¿no? Ese es el segundo vacío que encuentro en este mensaje, ¿no? Ahora bien, yéndonos a los aspectos que yo llamo institucionales. Ha anunciado una serie de proyectos como por ejemplo la línea 2, la línea 3 del metro, ha anunciado la famosa carretera central, ha anunciado una serie de proyectos Chavimochic y todos esos proyectos, que son proyectos que ya vienen de tiempo atrás, pero que tienen una serie de problemas para efectivizarse en la vida real. Entonces el anuncio de esos proyectos de inversión son más que todo intenciones, pero vamos a ver cuántos realmente se ejecutan en los 12 meses que vienen. Yo he estado pidiendo un shock de inversiones, tanto privado como público, pero digamos real, no como anuncio de buen deseo, ¿no? Y no precisamente este gobierno se ha caracterizado por ser muy efectivo, ¿no? Así es, pues por eso. Entonces, eso tampoco es el otro vacío que he encontrado en el discurso, que han hecho grandes anuncios, pero que son deseos. Y justo cuando tú tocas esto, el segundo bono de 760, el presidente ha dicho que lo va a hacer entre agosto y octubre. Ojalá, porque el primer bono todavía no lo termina de entregar. Y recién han anunciado que la segunda etapa empieza la otra semana. Y como empezando la otra semana, que ya es básicamente agosto, se manda un segundo bono. Ojalá que la rapidez con que haga este segundo bono sea efectiva, porque yo siempre recuerdo ese viejo dicho en el Perú que nos dice: justicia que tarda no es justicia, bono que tarda
no te ayuda mucho, pues, ¿no? Porque ya ahí puede llegar en un momento en que ya estás haciendo cosas indebidas, incluso para generar ingresos. Entonces, eso también hay que pedirle al gobierno que acelere, se ponga eficiente. Y más allá de las palabras, aplique eso de que del dicho al hecho hay mucho trecho, ese trecho lo acorten para que sus anuncios lleguen y se hagan realidad. En el aspecto institucional, ha anunciado un pacto Perú. Eso yo lo interpreto de dos formas. Primero, que quiere, digamos, llegar con los partidos políticos, básicamente los que están en el Congreso, quiere llegar a unos acuerdos, ¿no? Sobre justicia, sobre educación, sobre pobreza, eso está bien, pero quiere llegar en acuerdos, yo creo que fundamentalmente para que el proceso de elecciones que se viene y cuya campaña fuerte empieza en enero, febrero, marzo del 2021, ¿no? Sea una campaña tranquila para que no vaya a aumentar la incertidumbre y perjudicar a la economía, ¿no? Entonces yo creo que este Pacto Perú que ha anunciado tiene un objetivo, no el único, pero uno de sus objetivos es que la campaña electoral sea una campaña sin aspavientos, ¿no? Sin anuncios que te crean inseguridad e incertidumbre para no perjudicar a la economía. Claro, Además, por los efectos, ¿no? Por los efectos de la inseguridad que producen pues, en la economía de todos los días. Que salgan grupos a decir, oye, ¿sabe qué cosa? Vamos a cambiar toda la Constitución, todo foja cero, vamos a empezar de nuevo con nuevas leyes. Imagínate la inseguridad que provocas. Claro. Entonces, yo creo que uno de los objetivos de este Pacto Perú es tranquilizar, tratar por lo menos de tranquilizar el proceso electoral. Que el riesgo país no se eleve. Así es, en otras palabras. Luego, pero me plantea una cuestión, ¿no? Ya tenemos el acuerdo nacional, ¿no es cierto?, que viene de hace muchos años. Y si bien es cierto, el acuerdo nacional es una institución muy débil, casi solamente lo usan para cuando los gobiernos están en desesperado, el tema es cómo coexistiría el Pacto Perú con el acuerdo nacional. Porque el Pacto Perú es solamente con instituciones políticas que están básicamente en el Congreso, en cambio en el acuerdo nacional te invocan una serie de representantes adicionales, ¿no? Entonces ahí tendría que resolverse este tema y creo que esa es una de las razones por la que lo han elegido al señor Cateriano para que en el Pacto Perú sea responsabilidad de él, creo yo, llevarlo a cabo, ¿no? Esa es una de las razones. Quizás estas precisiones las escuchemos el 3 de agosto. Ojalá que sea así. Pero bueno, esto lo que ha anunciado ya es lo que lo que yo espero en el 3 de agosto son como tú dices, precisiones, pero ya esto es lo que te encuadra, pues, el mensaje del 3 de agosto, ¿no? El 3 de agosto van a ser ya precisiones, pero esto es lo que te encuadra ya el mensaje, ¿no? La ministra Alba... siga, por favor. Entonces, resumiendo, yo creo que este mensaje le ha dicho a los peruanos, ¿no?, que las medidas que se van a tomar en los próximos 12 meses te alivia en forma sustancial e importante ese diagnóstico inicial que hice yo de aumento de pobreza, aumento de informalidad, desigualdad, mayor desigualdad en la distribución del ingreso y riqueza en el país y aumento de la violencia, ¿no? Entonces, en el campo económico, nuevo se han hecho 2 o 3 anuncios, no más, y con eso creo yo que, sumado a los anuncios anteriores, creo que va a producir un impacto, como te digo, de alrededor de 2 puntos porcentuales en el crecimiento de la economía en los próximos 12 meses. Que sigue siendo pero insuficiente. Claramente insuficiente, ¿no? La ministra Alba ha dicho recientemente, ayer mismo, que no se espera hipotecar al país con estas medidas y estos gastos que se están produciendo para afrontar esta situación. Hay un temor de que la factura la tengamos que pagar también más adelante. Sí, mira, sin el bono de 760 y sin el Arranca Perú, se estaba estimando
un déficit fiscal del orden del 10% del PBI, que es un tremendo déficit fiscal. En los últimos años, el déficit fiscal en el Perú, ¿sabes cuánto estaba? 2% del PBI, entre 1 y 2% del PBI, imagínate saltar a 10. Pero sin estos dos programas, con estos dos programas nuevos, yo creo que te estaría subiendo 1 o 2 puntos porcentuales, o incluso un poco más. Pero tampoco a mí no me levanta las dos cejas. Me levanta una ceja, pero no las dos cejas, porque en marzo nosotros teníamos una situación bien razonable de sostenibilidad fiscal. Esto, claro, para que la gente me entienda, no, nos pasa de luz verde a luz ámbar, pero todavía no nos ha puesto en luz roja. Así lo pongo para que lo entienda la gente fácilmente. De acuerdo, muchas gracias. Gracias por este enlace con nosotros. Seguro conversaremos más adelante también para ver cómo se desarrollan sí, claro. estos ofrecimientos de parte del presidente. Muchas gracias por este enlace. Gracias también. Conversamos con el economista Jorge González Izquierdo.